Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de la minera Sauter. En el primer recuadro podemos ver la evolución del precio de la acción desde el año 2014 hasta el 2025. Podemos ver que inicia con 37 soles, mantiene este valor hasta el año 2020 que inicia la pandemia y luego inicia un rally hacia arriba, de 37 a un precio actual de alrededor de 148 soles. En cuanto al reparto de dividendos, vemos que la moda ha sido de 4 veces en el año. En el año 2023 fue donde repartió más veces, 6, y este año está repartiendo 5. En cuanto al rendimiento de los dividendos, hasta el año 2018 tuvo como máximo un 3%. En el 2016 no hubo reparto de dividendos y a partir del 2019 en adelante tiene una repartición de dividendos consistente con rendimientos por encima del 8.5%. En el año 2021 es donde logra su máximo rendimiento histórico con un 16%. Con el nuevo dividendo que ha anunciado de 5 soles en el 2025, ha hecho que el rendimiento suba a 9.6%. Entre el rendimiento máximo histórico de las mineras está dentro del top 3, siendo liderado por Nexa con 16.2 y Sauter con 16%. En cuanto al indicador de precio sobre ganancia por acción, Sauter está en 8.2 y su par, que podríamos decir que es Cerro Verde, está en 14.7. Esto nos indica que hay un camino que Sauter puede recorrer y aumentar este indicador de valoración. De 8.2 podría subir a 10 u 11. En cuanto al monto negociado, el promedio de monto negociado es de 2.96 millones. La acción de Sauter no se negocia tanto, los montos negociados son bajos comparados con Cerro Verde. Si colocamos aquí Cerro Verde, vamos a ver cómo en el año 2025 Cerro Verde ha tenido un monto de negociación de 123 millones. En cambio, Sauter ha sido de 6 millones. La diferencia es notoria. Sin embargo, en términos de rendimiento de dividendos, analizando después del 2020, Cerro Verde tiene una repartición consistente, alrededor del 5 o 4% todos los años. En cambio, Sauter, como mencionamos, reparte por encima del 8.5%. Eso quiere decir que el tiempo para el retorno de la inversión, si se mantienen estos comportamientos, es mucho menor con Sauter que con Cerro Verde. En términos simples, es más rentable desde el lado del inversionista Sauter comparado con Cerro Verde. Ahora vamos a ver cómo le fue en este trimestre a Sauter. La ganancia neta fue de 518 millones de dólares, fue mayor que el año anterior, que fue de 447 para el mismo trimestre. Hubo un mayor volumen de ventas de plata, 33% más, y un mayor precio de mercado para el cobre. Es decir, en el tercer trimestre del 2025 el cobre estuvo más elevado que en el tercer trimestre del 2024. También hubo un mayor incremento de precio en lo que es la plata, más de 34%, y del molibdeno, que es su principal subproducto. Sin embargo, se compensó con menor volumen de ventas de cobre. Es decir, hubo un incremento del precio del cobre, pero se vendió menos cantidad. A nivel de los 9 meses, de los 3 trimestres, también hubo una mayor ganancia neta, 1.454 versus 1.214. Y si se hace el análisis a los 9 meses, hubo un mayor volumen de ventas. En cantidad tanto de cobre, plata, más del 21%, y molibdeno. Y también se añade que en estos tres metales, cobre, plata y molibdeno, se estuvo expuesto a mayores precios. Aquí está, los precios promedios del cobre aumentaron 6.5% y 14.2%. En el caso de molibdeno, su principal subproducto incrementó en 12% y el más notorio fue el precio de la plata, que aumentó en 34%. Situación similar si se hace el análisis a los 9 meses. En la producción de cobre sí hay una disminución. La producción de cobre fue de 216.4 millones en este trimestre, pero fue 17.1 millones de libras menos que el tercer trimestre de 2024. Esto debido a una menor producción tanto en Toquepala como en Cuajone y a su vez menores leyes de mineral.
El análisis a los 9 meses es similar, menor producción y menor ley de mineral. Respecto a los subproductos, la producción de molibdeno, que es su principal subproducto, fue mayor en este trimestre 2025 y también en el análisis de los 9 meses también se tuvo una mayor producción. Y esto se explica por mayor producción tanto en sus dos minas, Cuajone y Toquepala. En cuanto a la producción de plata, en el tercer trimestre fue de 1.3 millones de onzas de plata, lo cual fue una disminución de 9.6 comparado con el año anterior. Hubo menor producción en ambas minas y en el análisis de los 9 meses también hubo una disminución. Sin embargo, al estar expuesto a mayores precios de la plata, significativamente mayores, como vimos acá, el 33% de incremento de precio, 34%, hace que si bien hubo una menor producción, pero en cuanto a ventas, se recibió mayor cantidad en unidades monetarias. Aquí se puede ver la inflación. En el tercer trimestre hubo una disminución de precios del 2025, en el 2024 hubo un ligero incremento. En cuanto a los 9 meses, hubo un menor incremento que en el 2024. En cuanto a apreciación y devaluación del dólar, en el 2025 ha habido una devaluación, porque el sol se ha fortalecido, y en el 2024 también ha habido devaluación. Es decir, a lo largo de estos dos últimos años, el sol se ha venido fortaleciendo frente al dólar. Y en cuanto a los 9 meses, a lo largo del 2025, se devaluó, a lo largo de todo el año se ha venido devaluando el dólar, y durante el 2024, haciendo el análisis a los 9 meses, se ha mantenido. En cuanto a las ventas netas, en el tercer trimestre del 2025 fue de 1.300 millones de dólares, comparado con los 1.189 millones. Ese aumento se debió, como se mencionó, a mayores volúmenes de venta de plata y molibdeno y a los mayores precios de cobre, molibdeno y plata, más de 34%. Y esto fue parcialmente compensado por un menor volumen de ventas de cobre. El análisis a los 9 meses se tuvo ventas netas de 3.700 millones de dólares versus 3.400. Y el aumento se debió a mayores volúmenes de ventas de cobre en los 9 meses, plata y molibdeno, y mayores precios de mercado para esos tres metales, cobre, plata y molibdeno. Aquí se puede ver los precios promedio durante el trimestre. Vemos como en el 2025 versus 2024, cobre, molibdeno y plata son mayores respecto al 2024. Y el análisis a los 9 meses también. Se ha estado expuesto a mayores precios promedio en los tres metales. En cuanto a volúmenes de venta, en el caso del cobre ha habido disminución, como se mencionó, por tanto menor producción como por menores leyes. En cuanto a molibdeno y plata, ha habido un incremento en la producción, en las ventas, producción y venta. Respecto de los costos de ventas, en el tercer trimestre del 2025 fue de 526.9, hubo una disminución de 25 millones. Este dato es muy importante ya que el costo de ventas para una mayor cantidad de ventas netas comparado con el año anterior indica una mayor eficiencia. Es decir, se ha vendido más a un menor costo. Y este resultado se debió a menor consumo de inventario, es decir, mayor eficiencia, menor costo de capitalización de desbroce, es decir, se hicieron fue necesario menores trabajos de desbroce, una menor compra de concentrados y un menor costo de energía eléctrica. Y esto se compensó con mayores costos de participación a los trabajadores, mayor costo de mano de obra, están recibiendo mejores prestaciones los trabajadores, y mayor compra de materiales de mantenimiento. En el análisis a los 9 meses, también en los 9 meses fue de 1.610 millones versus 1.583. Fue un poquito mayor si se hace el análisis ya en el acumulado de los 9 meses. Acá sí hubo un mayor consumo de inventarios, mayor costo de materiales, mayor costo de mano de obras. Pero la diferencia no fue mucha. En cuanto a los gastos de administración, hubo un pequeño incremento de 15.5 millones en el trimestre de este año versus los 14.3 del año anterior. Comparados a los 9 meses, 43.8 versus 43.4. Y estos gastos incluyen la parte proporcional de la participación de los trabajadores, es decir, las utilidades. Acá es importante notar que en todas las empresas que estamos haciendo el análisis, los gastos de administración van en aumento. Quiere decir que están pagando más a los trabajadores, están repartiendo mayores utilidades. En otros ingresos operativos, fue de 3.1 millones este año, comparado con los 20.5 millones, hubo una disminución. Pero esto fue por un caso puntual,
ya que el ingreso de 15 millones fue por una indemnización de los daños en las operaciones de Cuajone. Lo mismo si se hace el análisis a los 9 meses, esa disminución de los ingresos fue porque el año pasado se tuvieron ingresos por indemnización de daños por lluvia y 15 millones de indemnización por los daños en las operaciones de Cuajone. Se activaron los seguros. En cuanto a otros gastos operativos, en el tercer trimestre fue de 17.7 millones comparado con los 14.5. Y a nivel de 9 meses, de 63.9 comparado con los 71 millones. La disminución se debió por baja de activos de inventario físico, hubieron gastos de exploraciones, gastos no deducibles, hay una provisión por deterioro de activos fijos de Tía María, es decir, los activos que se tienen ahorita en Tía María hay algunos que ya se están deteriorando por obsolescencia, entonces eso se tiene que ver reflejado en los estados financieros. 3.4 millones por gastos de responsabilidad social, es decir, todas las contribuciones, donaciones, beneficios que se le dan a las comunidades, y 2.1 millones de provisión de cuentas incobrables, préstamos que haya realizado la, la empresa que ya lo está provisionando como pérdida, que ya no lo va a recuperar. En cuanto a las partidas no operativas, los ingresos financieros fueron de 6.9 millones comparado con los 10.5 millones, y esto se debe a un menor monto promedio invertido. Tiene menor capital invertido que le esté generando intereses. En cuanto a nivel de 9 meses hubo mayor, es porque comparándolo ya a los 9 meses se tuvo un mayor promedio invertido. En cuanto a los gastos financieros, fue de 3.1 versus 3 millones y a nivel de 9 meses 9.7 millones en ambos. Y este rubro que incluye las provisiones para el cierre de minas, las comisiones de los préstamos y gastos bancarios, los intereses. Respecto de otros ingresos y gastos de las subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, se tuvo una ganancia de 6.4 comparado con una pérdida de medio millón. Y a nivel de 9 meses, una ganancia de 18.5 versus 8.1. Las inversiones que tiene Sauter es una participación patrimonial en los resultados en Coimolache, que es una mina de oro en Cajamarca, la cual la opera Buenaventura. Y Sauter participa con un importante porcentaje en el accionariado. En cuanto al impuesto a la renta, aquí vemos que hay un impuesto corriente mayor por mayores ventas, hay un impuesto diferido por temas temporarios, hay un impuesto especial a la minería. Lo quise resaltar para que podamos ver que la minería paga impuestos, es un mito que digan que no lo hace, de 28 millones, que es la séptima parte aproximada de este impuesto corriente, y además regalías mineras, que es casi similar a este impuesto especial. Hay un mayor pago de impuesto a la renta en el tercer trimestre, y en cuanto a los 9 meses, ligeramente menor. En cuanto al flujo de efectivo, al flujo de caja, se ha generado por actividades de operación 1.652 millones en el año 2025, comparado con 1.553. Y esto se explica por mejores utilidades, y también se está expuesto a un mayor precio de los metales. Luego el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de 677 comparado con 410, y esto se ha invertido en compra de propiedades, plantas y equipos, y a la capitalización de los gastos de desbroce. El efectivo usado en actividades de financiación fue de 891 millones comparado con 574. Estos 891 que corresponden 818 millones a los dividendos pagados en 2025, comparado con los 518 millones de dividendos pagados en 2024. Y 50 millones de impuestos de dividendos, que es el 5%. En cuanto a los proyectos, en el caso de Tía María, es un proyecto ubicado en Arequipa que estima que va a producir 120.000 toneladas de cátodos de cobre. La sucursal espera exportar 18.200 millones y contribuir con impuestos de 3.800. Todo eso a lo largo de 20 años de operación. El presupuesto actual de la inversión en Tía María es de 1.800 millones. Actualmente el avance en Tía María es del 23% y se ha generado más de 2.100 puestos de trabajo. Se tiene planificado el inicio de operaciones en el año 2027, que generará 764 puestos de trabajo directos versus 5.900 puestos de trabajo indirectos. Se cumple esta relación que por cada puesto de trabajo directo en minería se están generando aproximadamente 8 indirectos. En la fase inicial de construcción, el avance en lo que son puntos de accesos
a la mina y las plataformas ya están a un 90%. Y al 14 de octubre del 2025 se ha recibido la autorización para iniciar las actividades de explotación del proyecto Tía María. Como dice acá, en consecuencia pronto se van a iniciar actividades de predesbroce en la tapada y se comenzarán a construir los componentes principales del proyecto. En cuanto a los Chancas Apurímac, es un depósito de cobre y molibdeno. La estimación de los recursos son de 98 millones de toneladas de óxidos, con un contenido de cobre de 0.45% y 52 millones de toneladas de sulfuros con un contenido de cobre de 0.59%. El proyecto de los Chancas prevé una mina a tajo abierto, con una operación combinada de procesos de concentración para producir 130.000 toneladas de cobre y 7.500 toneladas de molibdeno al año. La inversión en este caso es mayor que en Tía María, 2.600 millones, y se espera que comience a operar en el 2032. Un aspecto importante es que se están tomando las medidas necesarias para recuperar el control del proyecto en respuesta a la presencia de mineros ilegales. Hay presencia de minería ilegal en la zona de los Chancas que esperan recuperar el control Sauter. En cuanto a Michiquillay, en Cajamarca, es un proyecto minero de crecimiento de clase mundial de 2.288 millones de toneladas con una ley mineral estimada de 0.43%. La sucursal espera que produzca 225.000 toneladas de cobre al año, junto con los subproductos de molibdeno, oro y plata, y con una vida de mina inicial de más de 25 años. Se requerirá una inversión aproximada de 2.500 millones, superior a Tía María y similar a los Chancas, y espera el inicio de producción para el año 2032. Acá indica que Michiquillay se convertirá en una de las minas de cobre más grandes del Perú. Ahora, para hacer la estimación del precio, estamos considerando tres escenarios: el pesimista, el esperado y el optimista. En cuanto al rendimiento de dividendos, vemos que del año 2020 en adelante tiene un promedio alrededor del 10%, y estamos considerando en un escenario pesimista un 5%. Esto debido a que en el escenario pesimista consideramos una caída del precio del cobre, una ley de mineral menor y retrasos en Tía María. Todo eso afectaría los dividendos a repartir a un 5% y un rendimiento por valorización de menos 6.9%, es decir, un precio alrededor de 135 soles. En una situación esperada, las estimaciones indican en su mayoría que el precio del cobre va a tener un ligero incremento y se va a mantener ahí. En cuanto a la ley del mineral, vamos a asumir que se va a mantener como está y Tía María va a seguir su curso normal o planificado. En la situación optimista, el precio del cobre tiene un ligero incremento, la ley de mineral también tiene un ligero incremento y Tía María mantiene su construcción planificada. En una situación esperada, el rendimiento de dividendos vendría a ser del 8.2%. Vamos a sacarlo de acá, que es el promedio, es este 8.2. El rendimiento por valorización, estamos estimando que el precio suba a 152. Esto lo sacamos usando múltiplos. Estamos considerando un precio actual de 145. Las ganancias por acción son de 17.72 soles y el P sobre E es de 8.18. Por aquí estoy considerando que el P sobre E se incrementa un 5%, que se fundamenta en el incremento del precio del cobre. Con un 5% del P sobre E, considerando las ganancias por acción constantes, nos daría un precio de 152.25. Aquí está este 152. Y para una situación optimista, le estoy añadiendo un 5% adicional. Por eso acá se multiplica por 1.05. Porque no solo el precio del cobre sube, sino que también la ley de mineral, se encuentra mineral con una mejor ley, ligeramente mejor,
y se mantiene la eficiencia operativa o incluso algo mejor. Entonces el precio podría oscilar en los 160 soles. Por eso aquí coloco los 160 y el rendimiento por valorización para un precio de 145 es de 10%. Y en la situación optimista, los dividendos serían de 2 dígitos de 12%. Entonces el rendimiento total iría de menos 1.9% pérdida a 12 meses hasta 22.3%, donde el esperado es de un 13%. Ahora estoy considerando un precio de 145 soles porque evaluando el comportamiento que ha tenido la acción, este pico de crecimiento que muestra acá es porque se anunció 5 soles de dividendos. Aquí podemos verlo, 5.28 soles, que tienen como fecha de corte mañana. Es decir, hasta mañana los que tengan la acción van a poder recibir 5.28 soles por acción el 28 de noviembre, debido a que es atractivo este dividendo y que sumando ese dividendo se reparten 5 veces en este año y por un monto superior a lo del año pasado y lo del 2023 es que ha generado este rally hacia arriba ascendente. Ahora vamos a ver mañana hasta cuánto puede llegar. Aquí hay una oferta de venta de 170 soles. Mañana veremos si es que se logra vender esas acciones a 170 y veremos el martes hasta cuánto cae, martes, miércoles, los días siguientes. Pero viendo en el histórico, aquí en el año 2025, cuando anuncia sus dividendos, va desde 119 hasta un pico de 145 soles. Pero luego cae a un piso de 121. Analizando los pisos, va de 119 a 122. Cuando vuelve a anunciar el dividendo, de esos 122 crece hasta 138. Pero luego, por menos demanda, cae el piso hasta 128. Pero aquí tenemos que notar que los pisos ya no es el mismo del anterior, sino es un poco mayor. 119, 122, 125, 128. Y luego aquí con los anuncios de dividendos, que ya no eran tan altos como estos, empieza a crecer sostenidamente esos pisos. 133, 139, crece acá un poquito hasta 144, pero retrocede ya a 140. O sea, ya no retrocede a 135, a 130 o a 127, ya tiene un nuevo piso. Y ahora está partiendo de 142, 43. Con estos 5 soles de anuncios, vamos a ver hasta cuánto va a llegar. Y lo más probable es que caiga hasta por acá, hasta 145, por ahí, que es este pico. Entonces, con este nuevo piso, ya arrancaría para el próximo año. Es por ello que yo estoy considerando este precio de la acción de 145. Y con este piso, estoy tomando los rendimientos de valorización y los rendimientos totales que tendría una inversión en las acciones de Sauter. En conclusión, asumiendo este piso de 145, el esperado vendría a ser de 13% hasta 22%, con lo más probable teniendo precios del cobre para el próximo año ligeramente superiores, las leyes de mineral esperando que sean similares a las del año pasado, y con Tía María siguiendo su avance planificado, lo cual también va a ser influenciado por quién gane las elecciones el próximo año, y tomando en consideración que la eficiencia operativa de Sauter se mantiene o mejora ligeramente, es muy probable ubicarse entre el 13 y el 22, probablemente un 15-16%. Entonces, una inversión en Sauter Perú sí es de considerar. Y comparándolo con su par de Cerro Verde, definitivamente tiene mayor rentabilidad. Muchas gracias.